Buenas tardes. Le invito a que abra su Biblia en Éxodo capítulo 15, versículo número 12. Continuamos con la serie Conociendo a Dios. ¿Cuántos conocen ya más a Dios? Un poquito más. Este es el tema número 12, que se titula La santidad de Dios. Éxodo 15, versículo 11. Dice así: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Magnífico en santidad. ¿Quién como tú, Señor? No hay ningún Dios que se iguale en santidad a nuestro Dios. Los hombres, muchísimo menos. Los hombres en la historia, hombres buenos, han destacado por múltiples virtudes que han manifestado y se les tiene en grande estima. Pero por otro lado también se ve que esos grandes hombres han carecido de otras virtudes. Por ejemplo, Sócrates, que fue un modelo de pensamiento extraordinario, brillante, por un lado, y por otro fue descuidado con su esposa y con sus hijos. No los mantenía, no les daba de comer, los dejaba ahí abandonados. Platón y Aristóteles también fueron maestros muy notables de las filosofías del pensamiento sabio, pero fueron muy tolerantes con el libertinaje sexual de sus contemporáneos. Catón, que fue un político romano, escritor y estratega militar, ese hombre era muy conocido por su honestidad. Él reprendió en el Senado romano a los gobernantes que gastaban mucho dinero. Hacen falta que mandar algunos catones para acá, ¿verdad? Sin embargo, por otro lado, dice la historia que él era cruel con los esclavos que él tenía. Los maltrataba, los compraba muy baratos y los vendía muy caros. David fue un rey muy fiel, muy amado por Dios, pero tuvo errores muy marcados. Pedro fue un hombre fiel al Señor, pero tuvo momentos en los cuales negó a Jesús. Moisés, el hombre más manso de la tierra, Dios le dijo: háblale a la roca, y en un arranque de ira golpeó la roca, y Dios le dijo: no entrarás a la tierra prometida porque me has deshonrado delante del pueblo. Juan el apóstol, el amado que se acostaba en el pecho de Jesús, tuvo muchas virtudes cristianas, pero en una ocasión que se le apareció un ángel 2 veces, se le postró al ángel. ¿Sí? Entonces, los hombres más fuertes tienen muchas virtudes, pero siempre tendrán los seres humanos debilidades en su carácter que nos descalifica a todos los seres humanos de lo que significa una perfecta santidad. Y en cuanto a usted y yo, mejor ni hablamos, mejor le seguimos, ¿verdad? ¿Qué es la santidad de Dios? Esta palabra santidad se traduce de un vocablo hebreo, kadosh, que tiene 2 significados. Significa separación. Dios está separado, pero también significa pureza. Dios es un Dios guardado en pureza. Esto significa que Dios es sumamente puro y Él está totalmente separado de cualquier especie de mal. Él está totalmente separado del pecado y de la maldad. Su pureza le impide consentir el pecado, avalar el pecado, aceptar el pecado, porque Él es santo. Entonces, este término santidad destaca la excelencia moral de Dios y destaca que Él está limpio de toda corrupción moral. En ese sentido de que Dios es santo, en este sentido Él es único. No hay otro como Él.
Él es el que nos sirve, por lo tanto, a nosotros los creyentes como modelo de pureza para nosotros que somos sus hijos. La santidad de Dios envuelve todo lo que es el ser de Dios. La santidad de Dios envuelve todo lo que son sus atributos, el carácter de Dios como Dios es. Sabemos que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, que es omnipresente, que está en todas partes y nos escucha y nos ve. Sabemos que Él es omnipotente, imparcial, justo, soberano. Pero escúcheme, la santidad de Dios es como un blindaje que rodea todo lo que es la persona de Dios, rodea todos los atributos de lo que es Dios, y Dios ejerce sus atributos rodeado de su santidad. Por ejemplo, cuando Él ejerce su omnipotencia, lo hace blindado por su santidad. Es decir, que ese todo poder que tiene Dios jamás va a hacer con ese todo poder que tiene algo malo, porque su santidad se lo impide. ¿Me estoy explicando? Porque Él es puro, no hay malicia en Él. Cualquiera de sus atributos que Él decida poner en ejecución están rodeados de su santidad. El Dios de la Biblia es perfecto en su carácter, y al ser perfecto en su carácter lo hace inigualable, pero la santidad sigue siendo lo que rodea todo el ser de Dios. Por eso Ana exclamó: no hay santo como Jehová. Por eso en Apocalipsis dice: solo tú eres santo. El texto que leímos dice: ¿quién como tú, magnífico en santidad? Isaías dijo que los serafines volaban alrededor del trono y hablaban entre ellos y decían: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Lo que estaban haciendo es que estaban expresando la infinita pureza de Dios, santidad de Dios. Por lo tanto, todo lo que es santo, todo lo que es puro, procede del Dios santo. Y todo lo que no es santo no procede de Dios. Todo aquello que tiene su origen, que sea en cualquier cosa menos en Dios, no es puro, no es santo. Por eso es que Dios en su santidad, como Él es totalmente apartado del pecado y de la maldad, por eso es que en su santidad Él no puede tener comunión con el pecado. Job dijo lo siguiente: así que ustedes, los sensatos, dice, los que piensan, ¿cuántos hay de esos aquí? Dice Job, escúchenme, así dice en Job, con toda seguridad que Dios no tiene nada que ver con el mal. El Todopoderoso no tiene nada que ver con la perversidad. Así lo afirmó Job. Por eso no hubo pecado en su boca. Cuando él tuvo esa prueba muy dura, él no acusó a Dios, ni dijo despropósito alguno, porque sabía, tenía una revelación de que Dios es santo. La santidad de Dios entonces apunta a la inigualable pureza moral de Dios. En el Salmo 89, búsquelo, en el versículo 35, Salmo 89, 35, ahí Dios mismo hace un juramento muy, muy especial que quiero que le pongamos atención. Salmo 89, 35 dice así: una vez he jurado por mi santidad. Yo quiero que note cómo no dice que he jurado por mi omnipotencia, no dice yo he jurado por mi justicia. Él dice: una vez he jurado por mi santidad. Salmo 89, 35. Una vez he jurado por mi santidad. Ahora, Dios jura por su santidad. ¿Por qué Dios juró por su santidad y no por algún otro de sus atributos? ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es la máxima expresión de su carácter. Es decir, cuando Él dice yo juro por mi santidad, está diciendo yo jamás te voy a mentir, jamás los voy a engañar,
Jamás les voy a decir algo que no vaya a cumplir yo, porque su santidad se lo impide. Pero en cambio, el acérrimo enemigo de Dios, Satanás, ese es padre de mentira, ese es homicida, ese es engañoso, ese es intrigoso, y en Dios no hay nada de eso. Entonces Él jura por su santidad, asegurándonos que todo lo que Él ha dicho lo va a cumplir, porque Él es santo. En Josué 24, versículo 19, ahí vemos cómo Josué está reprendiendo al pueblo de Israel, que habían visto las maravillas de Dios, sin embargo ellos no seguían envueltos en pecados y cosas de esas, y no tenían conciencia del Dios santo que los había librado. Entonces Josué los confronta, les reprende y les dice en Josué 24, versículo 19: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, les dijo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Ahora, ¿por qué les dijo? Porque Él es santo y Dios celoso. La respuesta está en el mismo versículo. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Significa, no soportará vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Qué les quiso decir Josué? Que los israelitas de ese tiempo no tenían mucha conciencia del Dios santo y seguían con sus cosas pecaminosas. Como que no tenían ese entendimiento y esa revelación de que el Dios santo estaba teniendo trato con ellos. Entonces Dios les dijo: no puede Dios soportar nuestros pecados, pueblo. Santifíquense, apártense de la maldad, porque Él es santo. A veces hay gente que asiste a las iglesias en esta condición muy lamentable. Creen que sirven a Dios y siguen en sus pecados, practicando sus pecados, en adulterio, en fornicación, en mentiras, en fraudes. Dios no puede, hermanos, no puede conciliar con el pecado, porque Él es santo. Si nosotros tuviésemos más conciencia y más conocimiento del Dios santo, les aseguro con toda prestancia y con todo énfasis que pecaríamos menos. ¿Por qué? Porque si tenemos conciencia de que el Dios que sabe todo, conoce todo lo que pienso y siento, el Dios que está en todas partes sabe en qué lugar yo estoy pisando, y si estoy consciente que es un Dios santo, eso va a infundir temor a mi corazón, y eso me va a guardar de muchas cosas. Por eso es que necesitamos conocer al Dios santo, hermanos. Algunos conocen al Dios todopoderoso, y esa es una manifestación de su carácter. Ay, es que Dios me sanó de cáncer cuando yo estaba desahuciado. Sí, pero una vez sanado, sigue con sus rollos, sigue con sus cosas. Tal parece como que el Dios todopoderoso no es santo, como que ya te sano, ándale para que sigas haciendo lo que te dé tu gana. No, no es así, hermanos, de verdad. Pero a veces nos engañamos a nosotros mismos. El Salmo número 99, versículo 3. Salmo 99, 3 dice: alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Versículo 5: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Escúchenme bien, postraos delante del Dios que es santo. Una vez Pedro entró a la casa de Cornelio, que era un gentil, fue a hablarle la palabra de Dios, y ya Cornelio sabía más o menos quién era Pedro. Cuando lo vio, dice el libro de los Hechos, se postró a sus pies de Pedro, pero Pedro lo levantó y le dijo: no, levántate, yo soy hombre, somos iguales. Escúchenme bien, cuando un hombre se le postra a un hombre, es una ofensa a la santidad de Dios. ¿Saben por qué? Porque el único que merece que tú y yo nos postremos
es Dios, el Dios del cielo. Miren, nosotros los cristianos y todos los que se dicen cristianos de cualquier denominación, por ejemplo, se usa mucho el término reverendo en los ámbitos cristianos. Reverendo, ¿saben una cosa? Ese es un título muy pretencioso. O sea, reverendo significa el que es digno de reverencia. Escúchenme bien, el único digno de reverencia y que le besen la mano y el anillo que tiene ahí en su... es Dios, hermanos. Ningún reverendo, pero nos encanta. Nosotros criticamos, ay sí que los católicos dicen su santidad, ay sí su santidad. Pues calmémonos, porque también en el ámbito cristiano decimos el reverendo. ¿Qué son esos títulos? Son títulos muy pretenciosos. Yo diría reverendo redondo, porque casi todos los reverendos estamos redondos, de descuido y de cuanta cosa. Pero ¿saben una cosa? Son títulos muy pretenciosos que ofenden, hermano, la santidad de Dios. Usted nunca se le postre a nadie, ni le bese la mano a nadie. Eso ofende la santidad de Dios, porque no hay ningún santo como Él. Nada más por eso. Punto. Y seguimos. El versículo 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios. Estoy en el Salmo 99. Y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. El carácter de los dioses paganos de la mitología griega, Zeus por ejemplo, ese era un dios que se casó con una diosa, se llamaba Hera, pero la golpeaba. Se me hace que era mexicano ese, no era griego. La golpeaba, dice, te colgaré con un yunque. En el espacio te colgaré para que aprendas, le decía. Imagínate. Bueno, ese Zeus tuvo un montón de hijos por todos lados. Era Juan Charresqueado, él es el Zeus. Y tuvo un montón de amantes en la mitología. Fíjate qué dioses tenía esa gente. Todo menos dioses santos, porque no hay ninguno como Jehová nuestro Dios entre los dioses. Uno de los significados, dije, de santidad es el separarse, apartarse. Bueno, Dios en este sentido está, cuando decimos que es santo, es que Él está apartado, Él es aparte de todo lo demás, porque Él es sumamente santo. Eso significa que Él es el único, que no hay otro como Él. Y existe una profunda diferencia, una abismal diferencia entre el Dios santo y nosotros los seres humanos, sus criaturas. Cuando la Biblia habla de día santo, monte santo, Jerusalén la ciudad santa, en ese sentido habla de día santo, días apartados para Dios. Inclusive menciona a los cristianos como sus santos. ¿En qué sentido? En que son apartados solamente para Dios. Vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 5, y vamos a ver Éxodo 3, 5, cómo Dios llamó a la tierra donde se estaba revelando a Moisés, le llamó tierra santa. Éxodo 3, versículo 5. Y dijo a Moisés, bueno, recordemos el contexto de que Moisés vio que una zarza estaba ardiendo en fuego, pero no se consumía, y le llamó la atención y dijo, voy a ir a ver por qué causa la zarza no se consume. Y él empezó a caminar hacia la zarza y se va acercando, y de pronto la voz de Dios le dice, Moisés, Moisés, le dice. Y dijo a Moisés, no te acerques, le dice. ¿Saben por qué le dijo Dios no te acerques? Porque si seguía más y se iba a encontrar con el Dios santo, y él estando en esa condición sucia, iba a caer fulminado. Y Dios le dijo, no te acerques, detente allí, Moisés. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué le dijo quita los sandalias de tus pies? Porque es con los pies los que tienen más contacto con la suciedad del piso, que está en el piso. Entonces, eso es símbolo de que estamos sucios los seres humanos, y que Dios, como no tiene comunión con el pecado, nadie se puede acercar a Dios en esa condición,
Por eso le dijo: quita la sandalia de tus pies. Y Moisés humildemente se quitó las sandalias y se postró, lo cual significa que Moisés estaba reconociendo que él era pecador y que estaba enfrente de un Dios santo. Y le dice: es que esta tierra, o sea, donde Dios estaba mostrando, es tierra santa. Y Jerusalén se le conoce, o Israel, como la tierra santa, apartada, la que Dios escogió para que allí naciera el Salvador. En Éxodo 19, versículo 6, ahí habla de gente santa, fíjate, gente apartada para Dios. Dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, gente, Dios quiere gente apartada para Él y gente que vaya purificándose en la santidad de Dios. Éxodo 12, retrocediendo un poco, versículo 16, ahí Dios llama santa convocación al primer día en el que Él se reunían. Dice: el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Significa que Dios les decía: aparten este día para mi adoración, aparten este día y dedíquenlo para que ustedes mismos también se limpien, se santifiquen, ofrezcan los sacrificios que la ley exigía. Porque Dios, que no consiente el pecado, quería que sus escogidos, en este caso Israel, estuvieran apartados, fueran de su exclusividad, que no anduvieran coqueteando con otros dioses como desgraciadamente lo hicieron. Y como algunas personas que van a las iglesias cristianas vienen y le cantan al Señor, le dicen cosas bonitas, pero luego van y le coquetean al diablo allá afuera. Esto no debe ser así. El otro aspecto de la santidad de Dios, dijimos que significa pureza. Entonces, esta idea de pureza nos habla en cuanto a Dios de que Él hace lo correcto siempre, de que Él jamás va a hacer algo que es incorrecto. Nos habla de que Dios no se compromete con el pecado. Nos habla de que Dios no consiente el pecado. Nos habla de que Dios no cede ni un centímetro cuando se trata de pecado y de maldad. Dios siempre va a actuar en una forma justa, porque su naturaleza de santidad así se lo exige a Él. Por eso ahora que nosotros somos sus hijos, nos exige santidad. Pero fíjense, Pablo le escribe a los romanos, a los cristianos romanos, una carta que se conoce como la epístola a los romanos. Y él había enseñado lo siguiente: cuando el pecado cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces algunos muy, no sé si se quisieron pasar de listos o despistados, dijeron: a ver, ¿qué dijo Pablo? Pues eso, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces algunos comenzaron a pensar: entonces esto significa que si yo peco mucho, siempre va a haber más gracia. Bueno, sí, porque la gracia de Dios siempre va a ser mayor que el pecado. Para que el pecado pueda ser borrado y quitado, tiene que haber mucha gracia. Por eso conocemos también a Dios como el Dios de la gracia. Pero algunos se quisieron pasar de listos y comenzaron a decir: entonces si yo peco y peco y peco, más gracia, más gracia, más gracia. Y unos muy listos dijeron: sí, pues eso dijo Pablo. Entonces Pablo dije: no, espérenme, yo no dije eso. Y en el capítulo 6 a los romanos les dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice. ¿Cómo será esto? Si precisamente vino Jesús a libertarnos de la esclavitud del pecado, y ustedes dicen: podemos seguir viviendo esta vida de pecado, que al cabo la gracia de Dios nos va a librar. Me temo, dice, que ustedes no han nacido de nuevo. En otras palabras, porque un nacido de nuevo no puede pensar de esa manera. No puede decir: pues yo peco y peco y peco, que al cabo la gracia de Dios es más grande. Es verdad, pero es una media verdad lo que está diciendo alguien así. Entonces, si Dios no consiente el pecado, ¿cómo va a consentir que después de enviar a su Hijo sigamos nosotros en el pecado? Eso es
literalmente imposible. Digan todos imposible. Es totalmente imposible. ¿Por qué? Porque Dios es santo, hermanos. Todo lo que Dios era para su pueblo en el Antiguo Testamento, como se reveló a Moisés y a todos esos hombres, que cuando Él se reveló todos caían postrados delante del Dios Santo. Todo lo que Dios se reveló a los hombres en el Antiguo Testamento y a las mujeres se vino a concretar cuando se manifestó Jesucristo, su Hijo. Jesús dijo: la voluntad del Padre es que te conozcan. Dios quiere que le conozcamos, dijo Jesús, que el Padre quiere que te conozcamos, que lo conozcamos, y a Jesucristo, a quien has enviado. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesucristo es la manifestación visible del Dios Santo. Ustedes recuerdan cuando por gracia Dios eligió a María, que era una virgen, no había tenido esposo. La eligió para que de ella naciera el Salvador. Entonces el ángel le está comunicando el mensaje y ella se asusta y dice: ¿cómo será esto? Si no conozco varón. Entonces dice ahí en Lucas, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de una persona, ¿qué produce? Acuérdense que dijimos que todo lo que Dios sale de Dios, Dios hace, es santo. Ya lo establecimos. Entonces, cuando el Espíritu Santo llegó a la vida de María y puso la simiente del Padre allí, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué no dijo el ser omnipotente que nacerá? ¿Por qué tuvo que decir el santo ser? Porque ese es el atributo que rodea a los demás, al demás carácter de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo verdaderamente se manifiesta en la vida de una persona o en una congregación, lo que produce, ¿qué es? Cosas santas, gente santa. ¿Me estoy explicando? Acciones santas, puras, limpias. Por eso cuando algunos dicen: el Espíritu Santo se manifestó, y aquello es un desorden, y luego esa gente que se cayó al suelo, a lo mejor se levantan y siguen viviendo como les da su gana, ¿sería el Espíritu Santo? Bueno, ahí está. Siempre que Dios se manifestó, su Espíritu Santo, el Dios Santo, produjo cosas santas, acciones en las vidas de las personas que los transformaron. Entonces, la más alta revelación de la santidad de Dios nos ha sido dada en Jesucristo, a quien se le llama entonces el Santo. Abran su Biblia en Hebreos 7, versículo 26. Hebreos 7, 26. Porque este versículo nos habla de que nos convenía tener un sumo sacerdote con ciertas características. Porque el sumo sacerdote que ministraba en el Antiguo Testamento, ese primero tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, porque él era imperfecto, y después por los del pueblo. Y dice en Hebreos 7:26: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, o sea, puro, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. ¿Se están fijando cómo describe en su totalidad lo que es la santidad de Cristo? Separado totalmente de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Significa que él nunca participó de pecado alguno. En una ocasión Jesús estaba enfrente a los que lo atacaban, eran los fariseos, eran los peores, los religiosos. Entonces Jesús les dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Esas palabras en la boca de cualquier ser humano suenan soberbias, porque la Biblia dice: no hay un justo ni aun uno solo no hay.
el que tú digas y menciones. Somos pecadores, hermanos. Entonces Jesús les dice: ¿alguno de ustedes, quién me redarguye de pecado? La misma historia secular, cuando se menciona a Cristo, dicen: existió un hombre en Nazaret, de allá, etcétera, etcétera, cuyo carácter fue un carácter intachable, irreprensible. Todas las acusaciones que le hicieron fueran falsas. Los fariseos contrataron gente que dijera mentiras acerca de Jesús, porque no tuvieron como él no cometió pecado, porque él era santo, su naturaleza era santa, por lo cual le impedía cometer pecados. Por eso nos convenía ese sumo sacerdote que ahora intercede por los creyentes. Ese Jesús, pues, jamás consintió el pecado. Y la santidad de Jesús, además de su impecabilidad, también se entregó y se separó a una consagración total a la voluntad de su Padre, a una entrega total al propósito de Dios. En Filipenses capítulo 2, en el versículo 5, ahí se nos muestra cómo Jesús, aparte de su impecabilidad, porque él era totalmente santo y puro, también ese sentido de pureza en su significado y el otro sentido de apartarse se manifestó en cada momento de su vida de una manera extraordinaria. Filipenses 2, versículo 5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, como tú y como yo, se humilló a sí mismo. ¿En qué consistió su humillación? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, entregándose en cuerpo y alma a la encomienda que el Padre le había dado: morir por nuestros pecados. Entonces él se apartó totalmente a hacer la voluntad de Dios, y por otro lado era totalmente puro y limpio y santo. Versículo 9: por lo cual Dios, el Padre, aquí también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire, desgraciadamente este versículo se cita mal. Algunos creen que estos versículos del 9 al 11 se refiere a que todo mundo va a ser salvo. Eso no es bíblico. No todo mundo desgraciadamente no todo el mundo va a entregarse a los pies de Cristo, pero o recibirlo como su Salvador. Pero entonces, ¿qué significa que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor? Significa lo siguiente. ¿Se acuerdan que cuando Jesús estaba en la cruz, que estaba un ladrón a su derecha y otro a su izquierda? Uno de ellos le gritaba: si tú eres hijo de Dios, bájate y sálvanos a nosotros. Sí, y se burlaba. Entonces otro le decía: cállate la boca, le decía. En otras palabras, ¿no? Cállate, le decía. Tú y yo estamos recibiendo el castigo de lo que hicimos, pero este hombre no hizo nada. Este hombre era justo, le dice. Y enseguida se dirige a Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice. Bueno, escúchenme bien. Uno se fue con el Señor, el otro se fue al infierno. Pero escuchen, en aquel día el uno y el otro representan al creyente y al no creyente en Cristo. Punto. En aquel día, cuando venga el final de los tiempos y todo se consuma y unos vayan a la vida eterna y otros a la condenación, todos, absolutamente todos los seres humanos que existieron en toda la historia humana, nos vamos a postrar delante del trono de Dios. Pero va a haber una gran diferencia en ese postrar.
Unos, los hijos de Dios, se postrarán reconociéndolo como cuando aceptaron a Cristo en su corazón cuando estaban aquí en la tierra, declarando que Él es el Hijo de Dios, y se postrarán en adoración. Los otros se postrarán, pero tiene otro sentido. Se postrarán diciendo: este era el Hijo de Dios, este es el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Pero en ese momento será demasiado tarde. Ese es el sentido de este versículo. Toda lengua se doblará y toda boca confesará. ¿Se acuerdan ustedes de los soldados que estaban al pie de la cruz también? Que estaban ahí con sus lanzas y oyendo el diálogo y todo, y la gente llorando, y ellos estaban así, y de pronto cuando Jesús entrega el Espíritu, dice que vinieron tinieblas, se oscureció la tierra y tembló la tierra. Entonces tronó el cielo y todo. Entonces uno de los soldados dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero no nos dice la Biblia que se arrepintió, ni que cayó rendido, pero confesó que era el Hijo de Dios. ¿Están entendiendo? Cuida ahora en este tiempo que tienes vida, de que en aquel día te postres delante de Dios y lo confieses con tu boca, pero teniendo a Cristo en tu corazón. Cuiden eso, asegúrense de eso. Entonces la santidad de Dios se manifestó en la cruz. ¿Cómo que la santidad de Dios se manifestó en la cruz? Sí, les voy a explicar. La muerte de Cristo ahí en la cruz puso de manifiesto el atributo que blinda, que cubre todo el carácter de Dios, que es la santidad. Ahí en la cruz se manifestó de una manera clara, no su omnipotencia, no ya su omnisciencia, no su imparcialidad, sino la santidad de Dios. ¿Se acuerdan en aquellos momentos en que Jesús, antes de morir, en aquella hora más negra, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan de eso? La pregunta es: ¿por qué Jesús sintió que el Padre volteó su rostro y no quiso ya verlo en ese momento? ¿Por qué el Padre escondió el rostro de su Hijo Santo? ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Entonces, se manifiesta aquí de una manera muy clara la santidad de Dios, porque Dios no concilia el pecado, rechaza el pecado. Y como en ese momento su Hijo Jesucristo estaba cargando los pecados de todos nosotros, el Padre no podía ni mirarlo, porque su santidad se lo impedía. ¿Lo entendieron? En 2 Corintios 5:21, San Pablo nos lo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, al santo, al puro, por nosotros lo hizo pecado. Significa, llevó en su cuerpo todos nuestros pecados. Entonces, Dios es santo, pero hay algo muy, muy tremendo que tiene que ver con la santidad de Dios. Escuchen, ya establecimos que la santidad de Dios lo hace apartarse del pecado. Entonces, Él se aparta y rechaza el pecado, pero por otro lado, fíjense, se manifiesta otro de sus atributos: amor. Porque Dios es amor. Y por un lado se aparta del pecado, pero por otro lado Él está muy cerca del pecador. Es decir, que el Dios infinitamente santo, aunque Él es santo, Él quiere tener una relación y un reencuentro con las criaturas que cayeron en pecado. Entonces, eso significa que Dios no está indiferente
a la condición del ser humano. Y ahí se mostró en la cruz su amor y su santidad. Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se mostró su amor y resaltó su santidad. Resaltó su santidad y se demostró su amor. Su santidad le impedía tener contacto con el hombre pecador, pero su amor lo hizo acercarse. Y la única manera que Dios podía tener comunión con el ser humano es ¿cómo? Perdonándolo. ¿De qué? De sus pecados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque cuando estábamos extraviados en nuestros delitos y pecados, Él murió por nosotros. Gracias a Dios. ¿Dónde estaríamos ahora? Entonces el Dios Todo Santo le da al hombre la oportunidad de volver a relacionarse, y esto solamente es por medio del sacrificio de Cristo. No hay otra manera de tener comunión con el Dios Santo. Hay muchas religiones, miles de religiones, pero cada una de ellas es un invento de la naturaleza humana, de la mente humana, que inventa sus propias maneras de acercarse a Dios, pero estas son rechazadas por Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que el ser humano caído produce es impuro, pero todo lo que viene de Dios es puro. Entonces tú te puedes inventar tu religión para acercarte al Dios que tú quieras, pero eso no te va a salvar de la condenación del infierno. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es a través de mí. El sumo sacerdote santo, inocente, que nos convenía para poder llegar al Padre. Isaías 57, versículo 15. Aquí en este texto podemos ver ese principio de un Dios santo, pero que también manifiesta su amor y que quiere morar en los corazones de las personas, a las cuales quiere purificar y limpiar y envolverlas en su santidad. Isaías 57, versículo 15. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, así dijo el alto y sublime, que no hay otro como Él, el que habita la eternidad, fíjate, y cuyo nombre es el Santo. Dice Dios: yo habito en la altura y la santidad. O sea, en una altura es una distancia tan enorme que ningún ser humano puede llegar a esa altura. El hombre se siente orgulloso porque llegó a la luna y pisó la luna. Dice: ya llegamos, ya conquistamos la luna. Entonces, cuando Dios dice que Él habita en las alturas, significa que está inaccesible para el ser humano, para los esfuerzos humanos. Está inaccesible, muy lejos, porque Él es santo y Él no concilia con el pecado. Pero luego fíjense lo que dice: Él habita en la altura y la santidad, y ese "y" es muy importante. Y significa además, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Los quebrantados por su pecado, los humillados porque reconocen que son impuros. Ahí habita Dios. ¿Te acuerdas cuando te acercaste al Señor por primera vez y reconociste tu condición? ¿Se acuerdan? Yo lo tengo aquí, hace más de 30 y tantos años. Lo tengo aquí como si hubiera sido ayer. Es más, me sucede algo muy, muy extraño. Casi todos los días me acuerdo de eso. No sé por qué, pero en algún momento del día viene a mi mente cuando yo conocí a Cristo. Yo no pude estar de pie, hermanos, de verdad. Yo me caí al suelo, hincado, y lloraba y lloraba. Yo me sentía
totalmente indigno, impuro, pero también pude sentir la limpieza del Espíritu Santo aplicando y rociando la sangre de Cristo sobre mi vida. Cuando yo me levanté de ese lugar, Dios ya estaba habitando en este pobre ser humano que tuvo que limpiar de todas sus bajezas. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Allí habita Dios también. Hay una historia conmovedora en el Evangelio, cuando Jesús es invitado por unos fariseos, hay unas personas, y están ahí platicando y todo, y de repente irrumpe una mujer ahí a esa sala, que tenía esa mujer fama de ser una mujer de la calle, mala, promiscua, y muchos calificativos por la cual la conocían a ella. Y ella llevaba en sus manos un frasco de alabastro. El alabastro era un material muy parecido al mármol, muy resistente, muy duro. Entonces era un perfume muy valioso. Judas calculó que costaba como 300 denarios. Un denario era el salario de todo un día en aquellos tiempos. Y eran 300 denarios, eran 300 días de salario. Nada más que si los comparamos con los salarios de hoy, el salario de aquel tiempo tenía poder adquisitivo. Hoy no te compras ni un cacahuate, ni un maní, nada. Pero en aquel tiempo sí tenía poder adquisitivo. La gente vivía con un salario mínimo. Entonces ese perfume tenía un valor de 300 salarios mínimos, por lo cual tenía que haber sido puesto en un alabastro muy resistente a las caídas para que el perfume se guardara. Entonces llega la mujer y se postra ante Jesús, y los fariseos la miraron así. Entonces ella dice que rompiendo el frasco de alabastro, el perfume lo derramó sobre la cabeza y los pies de Jesús, y lloraba, dice, y sus lágrimas se mezclaban con el perfume, y con su cabello largo enjugaba los pies de Jesús. Era una escena de adoración y de quebrantamiento, y Jesús permitió toda esa adoración porque es Dios santo, y Él conocía el corazón de esa mujer quebrantada. Y estaban ahí los fariseos viendo, así como ustedes me están viendo a mí. Así estaban, y lo miraron, y se miraban los unos a los otros. Entonces dijeron: si este fuera profeta, supiera quién es esta mujerzuela. Él no es profeta, es uno más de esos que andan ahí. Y Jesús los mira. Lo que esta mujer ha hecho, ustedes ni por aquí se imaginan. Ha ungido mi vida para la sepultura. Es decir, ella estaba reconociendo en Jesús el Mesías, que iba a morir. Esa es la interpretación que Jesús le dio, que es la obvia, ¿no? Dice, ella está reconociendo que soy el Mesías, que moriré por ella en la cruz. Ustedes no, porque se creen muy limpios y santos. Entonces, ¿dónde habita Dios? Por un lado, Dios rechaza el pecado, pero por otro lado quiere habitar en sus hijos. Y para fin de habitar en los seres humanos, tuvo que venir Él mismo para limpiarnos de nuestros pecados. ¿Qué historia esa? Una perspectiva correcta de la santidad de Dios, de quién es Dios, como esta mujer, debe producir en un cristiano o en una persona común y corriente una conciencia de su propio pecado. Es decir, mientras nosotros no nos enfrentemos al Dios santo, no vamos a tener conciencia de pecado. Mientras que nosotros no prediquemos de esa santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, la gente, ¿de qué se siente sucia? Si no tiene conciencia de pecado. Si en lugar de predicarles el Dios santo, el Dios que todo lo sabe, que sabe tus pensamientos, que ve tus pasos, les andan predicando al Dios de la patineta, al Jesús chido y no sé cuántas cosas, la gente, ¿de qué va a tener conciencia de pecado? Pero háblales de un Dios santo, puro, que no concilia el pecado, y verás cómo la reacción es diferente. O se enojan o se convierten, no hay de otra.
Desgraciadamente la mayoría de la gente se enoja y rechaza el mensaje de Jesús, pero habrá muchos que se humillarán como esta mujer y reconocerán. Vean la historia y la experiencia de Isaías, capítulo 6. Mientras estábamos en la adoración, por medio del canto y la administración, era todo el mensaje. Yo dije, no, pues ya nomás les voy a decir, Dios les bendiga, ya está todo dicho. Pero bueno, es como una confirmación. Isaías 6. Yo dije este principio: una correcta perspectiva de la santidad de Dios debe de producir una conciencia de pecado en uno mismo. Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Usías, un rey esplendoroso, que llegó a ser como un ídolo, que de alguna manera eclipsó la gloria de Dios, y la gente al ver la grandeza de Usías puso sus ojos en Usías. Pero un día Dios dijo, lo quitó del escenario y se revela como el Dios santo. Entonces dice, cuando se murió el rey Usías, entonces vi yo al Señor. Y eso me habla de una experiencia personal. Yo vi a Dios, dijo Isaías. Yo tuve un encuentro personal cara a cara con el Dios santo, y cuando lo vi me di cuenta de mi condición. Si tú no tienes un encuentro personal con el Dios santo, no puedes tener una conversión. ¿De qué te arrepientes? ¿Te crees muy bueno? Porque decimos, yo malo, no hombre, yo no mato, no robo, nunca he secuestrado, pero has mentido, ¿no? Ya con eso te hizo imperfecto, impuro. No hay un justo ni aun uno. Entonces Isaías dice, vi yo al Señor, y comienza a describir, lo vi sentado sobre un trono alto y sublime, o sea, así en la altura, así. Traten de imaginar esta escena, ¿no? Nomás no se me vayan a alocar, porque luego algunos empiezan con otras cosas. Bueno, pero es que en realidad la visión está muy maravillosa, ¿no? Que impacta. Entonces comienza a describirlo. Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Significa su gloria llenó ese lugar. Dice que era el templo. Versículo 2. Por encima de él, del trono de Dios, dice, había serafines. Los serafines son, en la creación angelical, son una clase de ángeles muy diferentes. Serafín significa ardiente, de fuego. O sea, son ángeles que parecen como de fuego, ardientes. Esos son un tipo de ángeles muy especiales que están enfrente siempre del trono de Dios. Siempre están ahí. Y son muy especiales en su diseño, porque mire, dice que tenía cada uno, ¿cuántas alas? 6 alas. Ahora trate de imaginárselo, nada más no se me vaya a ir por otro lado. O sea, un ángel, un serafín con 6 alas. Vamos a ponerlo así, 2 aquí adelante, 2 en medio y 2 acá abajo. Y estaban ahí, pero note lo que dice.
Con 2 de sus alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Bueno, eso a mí me intriga mucho. ¿Por qué con 2 de sus alas cubrían sus rostros y no veían al santo Dios? Si ellos eran seres ardientes, limpios, puros, no eran ángeles caídos, no eran ángeles que se habían revelado, eran ángeles puros. Pero esta escena lo que está enfatizando es la infinita pureza de Dios, que ni los ángeles que eran puros y limpios y santos se atrevían a mirar a Dios en toda su gloria, porque aún así, a pesar de estar limpios, se sentían indignos de mirarlo cara a cara. Qué tremenda escena, hermanos. Si esos ángeles santos están en la presencia de Dios y tienen esa actitud de humildad ante esa gloria, a mí me quebranta el corazón. A veces me hace enojar, me enojo, me molesta que predicadores le enseñen a la gente a acercarse a Dios de una manera tan grosera. Y lo he mencionado muchas veces. Dígale a Dios, reclámele y póngale la Biblia, dígale, aquí dice tu palabra y me cumples. Qué manera tan grosera de acercarse a Dios y de enseñarle a la gente cómo acercarse a Dios. Hermanos, estamos delante de un Dios santo. ¿A quién se le ocurre? ¿Sabe a quién se le ocurre hacer semejantes tonterías? A los que no conocen a Dios, porque si lo conocieran, jamás se atreverían a dirigirse hacia Dios. No lo conocen. Estos ángeles santos tapaban con 2 de sus alas, tapaban sus ojos y decían, ay, no. Y con otros 2 tapaban sus pies, se sentían indignos. Y ahora somos hijos del rey. Eres hijo del rey. Algunos se creen hijos del rey y lo tratan como al de la lámpara de Aladino, como su sirviente, hasta le truenan los dedos. No se dirija así con Dios, a menos que no sea el Dios de la Biblia. Si no es el Dios de la Biblia, háblale y trénele los dedos y cuéntele hasta 3. Pero al Dios de la Biblia no lo trate así. Él es un Dios santo. Ahora, versículo 3, ¿qué decían estos serafines? Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. Santo, decían una vez, y luego otra vez, santo, y luego otra vez. ¿Qué decían? Santo. O sea, están enfatizando la infinita pureza de Dios. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y vean lo que sucedió. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. O sea, la gloria de Dios, la chequina de Dios, la presencia de Dios que descendía en aquel tiempo como una nube. Y vea el resultado, versículo 5. Y entonces dije, ay de mí, dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando Isaías vio, se miró en la santidad de Dios, dijo, ay de mí. Él sabía que nadie podía ver a Dios en toda su magnitud. De hecho, no era toda su gloria, porque dice que él nada más vio las faldas. No lo describe en su rostro ni nada así, por el estilo. Porque dice la Biblia que nadie puede ver jamás a Dios. Lo veremos tal y como Él es cuando seamos glorificados. Con este cuerpo no. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Y entonces confiesa y reconoce su condición. Soy hombre de labios inmundos. Y era el santo profeta Isaías, No era cualquier apostolillo de esos que andan hoy por ahí pululando en las iglesias y sacándole el dinero a la gente. Era el santo profeta Isaías. Casi nadie, de los hombres más reconocidos de Israel. Y dijo, soy inmundo, soy indigno,
y el pueblo también, dijo. Y mis ojos han visto al Rey. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo una vez a Pedro: boga mar adentro y echad las redes? Y Pedro voltea y le dice: el pescador soy yo. Bueno, en otras palabras, ¿no? Le dice: toda la noche hemos pescado y no hemos agarrado nada, ni un charal de ahí de Chapala, nada. No hemos agarrado nada, ni un calamar, nada, dice. Y yo me imagino como que lo miró con cierta soberbia. Pues yo soy el pescador, tú eres predicador, pero el experto aquí soy yo. Pero era humilde ese Pedro, hermanos. Dijo: bueno, el pescador soy yo, el de la experiencia soy yo, pero en tu nombre echaré la red. Y agarra la red y ¡ah! Y de pronto dice que cuando jalaron, ¡ay! ¡Ayuden, ayuden! Y subieron la pesca, dice que la barca se hundía. Entonces Pedro tiene una reacción que parece extraña, pero no es nada extraña. Dice Lucas que viendo esto, Simón Pedro, o sea, la pesca, cayó de rodillas ante Jesús. ¿Cayó cómo? De rodillas. ¿Cómo creen que estaba Isaías? Tirado. ¿Qué le pasó a Pablo cuando se enfrentó al Jesús Santo en el camino a Damasco? De rodillas, caído en el suelo. Y cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero mira, nosotros leemos ese versículo así muy... Y dijo Jesús, le dijo Pedro a Jesús: apártate que soy pecador. No, hombre, olvídese. Así no fue. Así no fue. Nada más trate de imaginar la escena real. Y ve aquel milagro y Pedro cae de rodillas y le dice: apártate de mí. ¿Saben por qué le dijo apártate de mí? Se miró cómo era. Dice: no, apártate, quítate enfrente de mí. Dice: yo soy pecador. ¿Tú eres capaz de decir que eres pecador? Esa es la gran diferencia. Y cayó ahí. Juan, cuando se le reveló el Señor allá en el capítulo 1, dice que lo vio con una vestidura blanca, con un cinto, sus pies como de bronce brillante, sus cabellos, dice, sus ojos como llama de fuego. Dice: cuando lo vi, caí como muerto. Pero fíjense, hay una particularidad. Cuando dice la Biblia que cayeron, ellos no caían para atrás, siempre caían para adelante. La posición de humillación y de postración en el Antiguo Testamento era postrados así hacia adelante, no hacia atrás. ¿Por qué? Esto tiene mucho sentido. Mire, yo entiendo que cuando la gloria de Dios se puede manifestar o se manifiesta en algún lugar, la gente cae. Ahí se ve, ¿no es cierto? La gente cae. Pero escúcheme bien, cuando Dios en la Biblia se manifestó en Pedro, en Juan, en Isaías, en Pablo, cuando cayeron al suelo, cuando se levantaron de allí, ya no eran los mismos. Era imposible. Habían tenido un encuentro con el Dios Santo. Pero hoy es un show de tumbadera y revolcadera. Y la gente se cae para acá, para allá. Y se levantan y siguen de adúlteros. Siguen fraudeando. Siguen de mentirosos. Siguen con la amante. ¿Ustedes creen que se manifestó Dios ahí? Se cayeron porque los empujaron. Porque si se hubieran caído por la chequina de Dios y la gloria de Dios, cuando se levantan de allí, ya no son los mismos. Entonces, ¿será Dios el que está allí manifestándose? Lo dudo. Pero lo acepto cuando ese que se cae. Y luego más cuando en cada reunión, cada domingo, te tienes que estar cayendo. ¿Cuántas veces se cayó Isaías? ¿Cuántas veces se cayó Pedro, Pablo? ¿Cuántas veces? Con una tuvieron para toda su vida. No cada domingo. Eso ya es un show. Y la gente cree que Dios los tocó. Si los hubiera tocado el Dios Santo, ya no seguirían como viven. Eso se los aseguro. Entonces Isaías reconoce su condición. Y vean el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Fíjate,
Ellos eran seres ardientes de fuego. Y estaba en el altar el carbón más caliente, que lo tuvo que tomar con unas tenazas. Imagínate nada más. Todo esto es un simbolismo, es obvio. Lo tomó y le dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Hasta cuándo él fue limpiado de su pecado? Hasta que reconoció que él era pecador. Antes no. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Pero necesitamos ver cara a cara a ese Dios santo. Vámonos sobre el final, hermanos. La santidad de Dios, ahora en los creyentes como tú y como yo, constituye la norma de nuestra conducta. Fíjate, Dios no nos dice sean omnipotentes como yo soy omnipotente, ¿verdad que no? Tampoco nos dice sean omniscientes como yo soy omnisciente. Tampoco nos dice sean omnipresentes como yo lo soy. Nunca nos pide eso. Pero sí nos dice sean santos como yo soy santo. Alguno dirá, bueno, eso es imposible. Escúchame bien. La Biblia dice claramente que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona recibió a Cristo en su corazón, se arrepintió y sus pecados fueron limpiados, Dios pone en él una nueva naturaleza, la cual no está sujeta a la ley del pecado y de la muerte. Ya es una nueva naturaleza, que es la que Dios pone en nosotros, y esa ya tiene la capacidad de rechazar y de aborrecer el pecado como Dios lo hace. Pero vean lo que dice Pedro para terminar. Busquen ahí en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14. Primera de Pedro 1:14. Su santidad es nuestra norma. Dice así, 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes. Fíjate cómo ya nos dice, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa eso, hermano? Toda vuestra manera de vivir. En tu hogar, con tus hijos, tu familia, en la escuela, en la calle, tus negocios, tu trabajo, todo lo que hacemos aquí en este mundo, dice muy claramente aquí que Dios nos dice sean santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa? Todas sus acciones deben de estar totalmente consagradas a Dios. Y vivan una vida pura, lo más puro que puedan. Y si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Ahí está la provisión de Dios. El Dios que rechaza el pecado
quiso morar con los pecadores, pero antes de eso tuvo que limpiarlos. Y así nos va a mantener, porque Él es poderoso para guardarnos sin mancha en nuestra naturaleza nueva. Esta naturaleza, este cuerpo necesita morir y ser redimido totalmente. Este cuerpo está condenado a la muerte. Por este cuerpo, que mora una ley aquí de pecado en este cuerpo, es que luchamos ahora contra el pecado. Porque el cuerpo, tu mente meramente humana y la ley que están, así dice Pablo a los romanos, hay una ley aquí en el cuerpo, en tu sentir humano. Esa te jalas el pecado, pero tu naturaleza nueva que está dentro, esa siempre te lleva hacia Dios. Entonces empieza una lucha, ¿verdad? Tu carne te lleva y el de adentro dice, no, quieto, Nerón, quieto, tranquilo. A ver, que con los amigotes. Entonces ahí va la carne y el hombre nuevo te dice, no, ya saliste de eso, no vayas con tus amigotes. Y tú empiezas a luchar, pero es que son buena onda. Y luego el espíritu le dice a tu espíritu, no, ¿cuál buena onda? Son pervertidos, son borrachos, son homosexuales. Y si vas con ellos es para que les prediques el evangelio, no para que vayas a hacer lo mismo que ellos. Y ya estás ahí luchando. Escúchenme bien, si tú tienes esa lucha en tu interior, es evidencia que eres hijo de Dios. Si no la tienes, que el Dios Santo se te revele, como lo hizo con Juan, con Isaías, con Pablo y con Pedro. No hay otra manera. Versículos 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, fíjate, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Significa todo es el caminar que nos resta en esta tierra. La Biblia lo llama como una peregrinación, algo que es de paso nada más. Versículo 18. Sabiendo, ese verbo es muy importante, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Porque también Cristo padeció por nosotros. Estoy en el capítulo 2, 21. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba al que juzga, la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Yo fui sanado de las consecuencias del pecado de condenación. También tú. ¿Qué nos resta? Vivir en tanto viene Cristo, que cuando venga, dice Pablo, que en un abrir y cerrar de ojos este cuerpo será transformado. En un instante, dice. Cuando el Señor venga por los suyos, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que quedamos seremos arrebatados, pero luego a los corintios les dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a hacer un ensayo. Abran y cierren los ojos lo más pronto o lo más rápido que puedan. 1, 2, 3. Así será. Y pronto viene una transformación. Así lo dice la Biblia. Entonces vamos a estar con el Señor siempre. Y dice Juan que entonces le veremos tal y como Él es. Y el que tiene esta esperanza en sí mismo, dice, se purifica a sí mismo. Significa se va apartando cada día más del pecado, se va apartando. Caminas en este mundo y empiezas a ver la maldad, y ya empiezas a rechazar y dices, ay, ¿qué me está pasando? Todo me parece mal. Es que todo está mal. Te está pareciendo mal. ¿Sabes por qué? Porque la santidad de Dios te está abrazando cada vez más. Y cada vez más te das cuenta de cómo está el mundo y de tu condición, y solamente podemos decir, ay, ayúdame, Señor. Necesitamos su gracia. Y el Dios de toda gracia nos la da a sus hijos para que continuemos hasta el final. La iglesia, la esposa
y la novia y el espíritu dicen: ven, Señor Jesús. Pónganse de pie. Esta es nuestra esperanza, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque te revelas como el Dios santo. Ahí está en toda la Biblia. El Dios que no consiente el pecado, el Dios que no es injusto, que es imparcial, que es amor, que es poderoso. Pero todos esos atributos de su carácter están abrazados por tu santidad, Señor. El Dios al cual los serafines decían repetidamente: santo, santo, santo. Ese es el Dios que nos ha limpiado, que ya no tomó un carbón encendido, sino tomó a su mismo Hijo y lo ofreció por nosotros. Ya no podemos ni debemos vivir como antes. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el que tiene esta esperanza en sí mismo se va purificando en esa sangre del Cordero. Y cada vez más se va apartando. Y ya cuando aparece algo ahí en la televisión indecente, indigno de un hijo de Dios, le cambia, le apaga. Las revistas las va dejando a un lado. Cuando entra en internet, ya dice: no, estas páginas de pornografía no tienen que ver nada conmigo. Esto no tiene que ver nada conmigo. De pronto te vas a sentir un total extraño en este mundo. Sí, eso somos. Un puñado y un montón de extranjeros y peregrinos en este mundo. Y así como Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Dice la Biblia que este mundo no era digno de que un hombre como Enoc pisara esta tierra contaminada. Un día Él vendrá por nosotros. Pero antes, hermanos, que el Dios Santo nos limpie con su sangre santa. Levanta tus manos al Señor. Dile: Señor, como Isaías, como Pedro, como Pablo, aquí estoy, delante del 3 veces santo Dios. Límpianos, Señor, de nuestras maldades, de nuestros pecados. Haznos santos como tú, Señor. Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe. Nuestra batalla más encarnizada no es con el diablo, es contra el pecado. El diablo nos quiere hacer pecar porque él sabe que el peor enemigo nuestro es el pecado, no es el diablo. Por eso no tiene eficacia atar al diablo. Por eso, porque nuestra lucha encarnizada es contra el pecado. Y el diablo nos lleva al tropiezo, a pecar. Al cual, dice Pedro, resistid firmes en la fe. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Huid de la fornicación. Huyan del pecado. Córranle. Escápense de sus garras. Ustedes pueden. Señor, purifícanos más y más. Revélate a nosotros, Señor, como el Dios Santo. Y aún en esa revelación podamos sentir como aquellos serafines que aún tapaban sus ojos con sus alas. Y siempre que nos acerquemos a ti, Señor, lo podemos hacer confiadamente, como dice tu palabra, pero con un espíritu humilde, reverente, respetuoso, porque estamos delante del alto y sublime, del que habita la eternidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Gracias te damos. Por lo demás, hermanos, dijo Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto mediten, ocúpense, piensen.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.